Hola, muy buen día para todos. Y vamos a analizar la última variante que había quedado pendiente de la apertura Reti para ya dar finalización a esta sección. Y bueno, obviamente nos va a quedar pendiente analizar qué pasaría si nos juegan un D4 transponiendo a una peón dama o si nos juegan un C4 transponiendo a una ingresa, que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, la variante en cuestión comienza con caballo F3, F5, G3. Obviamente un fiacheto rápido es una de las ideas típicas que suele utilizar todo jugador de Reti. Aquí, ¿cómo vamos a contestar? Bueno, sencillamente con caballo F6, si alfil G2, G6. Y ahora, bueno, la jugada de enroque sería nuestra variante principal, pero también es cierto que existen otras jugadas como por ejemplo B3, jugadas muy clásicas, muy características, el doble fianqueto por parte de las blancas. Aquí, ¿qué vamos a contestar? Bueno, siguiendo nuestra idea temática, D6 con idea de E5. Si alfil B2, vamos a jugar alfil G7 primero para evitar que nos doblen los peones. Además, jugar E5 quizás no sea tan precisa en esta posición. Puede evitarnos problemas con D4, por ejemplo, sería apropiado. Entonces lo vamos a hacer más adelante a ese avance. Vamos a jugar alfil G7. Y ahora, bueno, C4 sería como la variante principal, pero existen opciones como por ejemplo D3, que básicamente no hay ninguna diferencia porque nos van a llevar a exactamente la misma posición, con E5, enroque, enroque, C4, caballo C6, con lo cual no tiene sentido que analicemos esto, pero bueno, solo quiero mostrarles el orden de jugadas que puede darse, ¿verdad?, que lleva a la misma posición. Otro orden podría ser por ejemplo enroque, que llegaremos exactamente a la posición de recién con E5, D6, enroque, C4, caballo C6, y como podrán darse cuenta hemos llegado a la misma posición, así que bueno, es lo mismo. Y bueno, si nos juegan C4, vamos a jugar E5, enroque, enroque, D3 y caballo C6, y bueno, esta posición es muy buena para el negro, como ya sabemos. Vamos a jugar un alfil E6, pero antes hay que prevenir cualquier jugada molesta que pueda surgir con el movimiento caballo G5. Pero bueno, la posición es perfectamente jugable para el negro y bueno, no va a tener ningún inconveniente en la apertura, que es bueno lo que nos interesa. Siempre recuerden de posicionar a la dama en un lugar cómodo, dado que por ejemplo si el blanco va a iniciar ataque con B4, B5, puede ser muy molesto ese avance y hay que dejar una retirada apropiada para nuestro caballo, que generalmente suele ser la casilla 7. Así que bueno, no coloquen una dama ahí si por ejemplo el blanco empieza con B4, B5. Solamente eso, pero bueno, lo demás, llevar la dama al ataque e intentar crear contrajuego en el flanco de rey es la idea temática. Bien, la jugada de enroque, como les decía, es la variante principal, lo que más se juega. Y ahora, bueno, vamos a continuar con un alfil G7, D3, D6, y ahora caballo B de 2 es lo mejor, pero también se han intentado muchas opciones. E4, por ejemplo, es una de ellas. Es un sacrificio temático y bastante interesante, donde, bueno, aquí tenemos la opción de jugar F por E4, pero también tenemos otra opción para aquel jugador que no le guste meterse en líos y que desea algo mucho más tranquilo. Bueno, la jugada caballo C6. Así que bueno, primero vamos a analizar la jugada tranquila, ¿verdad? Caballo C6. Ante esto, bueno, si el blanco nos contesta E por F5, vamos a contestar alfil por, y si D4, dama D7, y bueno, la posición está igualada, como se jugó en Anastasian Grigorian Dubai 2011. El negro no tenía inconvenientes. Y bueno, si nos juegan caballo C3, vamos a contestar con el enroque, y ante un H3 la jugada de 5 con un juego dinámico para ambos lados. Decir que bueno, a pesar de que esté igualado el juego, las chances del negro obviamente están basadas en que, bueno, tienen las piezas mirando hacia el flanco del rey, con lo cual pueden crear cierta presión sobre ese sector del tablero. Así que bueno, ya saben, concéntrese en intentar atacar en el flanco del rey, que es la idea, donde generalmente se abre la columna F, y bueno, intentamos llevar la dama
a esa zona, desarrollar el alfil a E6 generalmente, y siempre recuerden de prevenir jugadas como caballo G5 que pueden llegar a ser muy incómodas, impidiendo que podamos sacar nuestro alfil a la casilla natural E6, que es la mejor. Así que bueno, eso sería todo en cuanto a esta variante. No tiene nada de interesante. Obviamente para nosotros genera un juego muy dinámico y muy flexible para atacar el flanco de rey. Y bueno, la segunda variante es F por E4, D por E4 y caballo por E4, una variante peligrosa, ¿verdad? Porque ahora una jugada como torre 1, caballo C5, ante un C3, caballo C6 se genera un juego de doble filo, donde a cambio del peón el blanco ha obtenido una compensación por el material, obviamente dado a la presión que ejerce, con lo cual está bastante interesante, con juego incierto obviamente, porque bueno, no es fácil predecir quién está mejor. Así que bueno, si desean ir por la victoria, están muy exigidos en cuanto a puntos en algún torneo, jugar esto, arriesgar todo, obviamente dejar todo en la cancha, una forma de decirlo, que bueno, es una variante bastante interesante. Así que bueno, esto en cuanto a la variante 4. Si nos juegan C3 en vez de E4, ¿qué vamos a contestar? Bueno, nos vamos a desarrollar con caballo C6, dama B3, E5, caballo A3 y bueno, la jugada dama E7 para intentar oponernos a la molesta dama, ¿verdad? Blanca, que está ejerciendo una presión sobre esa diagonal y bueno, obviamente no nos deja enrocar. Si caballo C4, E4, D por E4, F por E4 y caballo D4. Y ahora bueno, vamos a cambiar y vamos a jugar enroque, una jugada muy buena. No existe descubierta interesante porque por ejemplo si caballo B6 vamos a sacar alfil E6 y si D5 A por B6 y bueno, no tenemos inconveniente, la posición es muy tranquila para las negras. Bien, otra jugada posible, caballo C3. Bueno, de nuevo la misma idea, con lo cual esto es muy fácil para nosotros, no tenemos que pensar mucho, ya sabemos que E5 va a ser nuestra jugada. Ante un E4, bueno, vamos a cambiar, nos vamos a enrocar y aquí si nos juegan alfil E3 vamos a jugar caballo C6 y si dama D2, rey H8, profilaxis contra cualquier jaque o jugada molesta que pueda surgir en la diagonal, ¿verdad? A2, G8, partida que se juega entre Tal y Pola en Tallinn 1977, una partida bastante antigua pero que bueno, muestra una posición donde las negras han jugado bastante bien y han obtenido una posición interesantísima. Y si en lugar de alfil E3 nos juegan H3, vamos a jugar, bueno, caballo BD7, si alfil E3 vamos a jugar B6, caballo E1, alfil B7, y si caballo D3, la sencilla dama E7 da un juego completamente igualado, como se demostró en la partida entre Barsey y Susan Polgar, donde las negras tampoco tuvieron problemas en esta línea. Así que bueno, la variante caballo C3 tampoco es un inconveniente. Por esa razón, caballo BD2 es un poquito más flexible que las opciones anteriores. Aquí nos vamos a enrocar y bueno, la jugada principal es E4, lo más lógico. Pero bueno, también se ha intentado torre E1, con lo cual con una jugada como por ejemplo E5, E4, caballo C6, si nos juegan C3, bueno, vamos a jugar F4 y si D4 vamos a tomar y F por G3, H por G3 y caballo G4 y bueno, el negro obtiene un serio contrajuego en el flanco de rey, con lo cual es una posición muy interesante para nosotros. Y si nos juegan C3, vamos a jugar, bueno, un E5 y si dama B3 jaque, rey H8 y si caballo G5, intentando obviamente un caballo F7 o caballo E6. La jugada D5, frenamos la diagonal de la dama, cortamos esa diagonal peligrosa. Ante un E4, caballo H5, intentamos aprovechar que el caballo está suelto, ¿verdad? Lo obligamos a retroceder, lo mejor que tiene el blanco. Y bueno, ahora vamos a cambiar y a jugar F4, con un juego muy interesante para las negras, muy dinámico. Y bueno, obviamente hay una igualdad, pero bueno, yo considero que el negro en esta posición tiene mejor posición, mejor chance de generar ataque. Bien, y bueno, la variante principal que se desprende con E4, vamos a cambiar en el centro
lo mejor es tomar con caballo, porque por ejemplo si nos toman con peón, vamos a jugar E5, C3 como se jugó en Kustar Garias en Hungaria. Bueno, aquí el negro contestó con A5 para frenar cualquier contrajuego, con B4, y si caballo C4, dama E7, y bueno, el juego de las negras de nuevo es muy sólido, no tienen inconvenientes, van a desarrollar sus piezas sin problemas, con lo cual esto garantiza una igualdad plena. Y bueno, la jugada caballo por E4, que es la línea principal, donde bueno, al cambiar un poco de piezas, caballo C6, H3, E5, C3, H6, y por ejemplo si nos juegan un alfil E3, la sencilla dama E8 es una jugada muy interesante, como se jugó en Fingerop Gazin, donde bueno, esta partida fue en el 2004 y como quedó demostrado, las negras no tienen tampoco problemas. Decir que aquí vamos a intentar desarrollar nuestro alfil a E6, vamos a intentar jugar G5, ¿verdad?, para crear una cierta influencia en el flanco de rey blanco, y además, bueno, nuestra dama puede viajar a G6, que generalmente es una casilla bastante interesante. También puede dirigirse a E7. Todo depende de la posición. Ya sabemos que centrarnos en el flanco de rey va a ser nuestra opción, dado que, bueno, como ya he mencionado en videos anteriores, tener la columna abierta, eso es una gran ventaja en el ataque. Así que bueno, hasta acá llega la famosa apertura Reti, donde bueno, ha quedado demostrado que la defensa holandesa no presenta ningún inconveniente ante esta apertura y es una muy buena defensa para oponerse a esta idea que se ha tornado muy jugada, muy moderna, ¿verdad? Está de moda. Y bueno, generalmente los jugadores que son posicionales, que les gusta crear un juego bastante complejo, ¿verdad?, mezclando varias ideas, conociendo varias aperturas, como por ejemplo la eslava, la Grunfeld. El jugador que tiene conocimiento sobre diferentes aperturas generalmente emplea esta apertura Reti, porque bueno, obviamente tiene un muy buen manejo de la posición, así que bueno, considero que con esta línea no van a tener problemas. Nos veremos en próximos videos donde analizaré la holandesa variante Leningrado contra la peón dama y contra la inglesa, donde también dejaré en claro y demostrado que las negras no tienen ningún problema para igualar fácilmente y hasta quedar con ventaja en algunas posiciones en particular. Nos vemos.